Quiero pues dar la buenas noches para todos, que espero estén bien, estén estudiando, retomando sus actividades académicas. Pues después de las circunstancias, pues voy a darle continuidad al curso. Pues espero también que se recuerden que la última vez que estuve conectado les indiqué si tenían alguna sugerencia, tenían alguna aportación al curso, pues con mucho gusto me lo podían hacer saber hoy. Así es que también pues quiero preguntarles a ustedes, porque no sé si para hoy tenían programada alguna ley especial, algún tema, o vemos el tema inicial, que quiero pues resaltar algunos aspectos para que en la próxima clase podamos ya entrar a ver algunas leyes especiales, propiamente analizar algunos tipos penales, qué es lo que contiene la ley, y en especial pues cómo vamos determinando nosotros todos los elementos que puedan integrar los tipos penales que refieren las leyes penales especiales. Vamos a empezar con la siguiente clase, con la ley contra el lavado de dinero u otros activos. Con esa ley vamos a empezar. Así es que desde ya les anuncio que deben de tenerla en la próxima clase. Por favor, tengan la impresa. Si se la pueden imprimir, pues imprímenla. Si la pueden comprar, háganlo y les queda cerca. Lo importante es que ustedes tengan a la mano los documentos, las leyes principalmente especiales, para que ustedes vayan marcando. Yo les voy dando a ustedes las directrices para que puedan desarrollar cada uno de los elementos objetivos que integran el tipo penal. Así es que, bueno, no sé si alguien quiere agregar algo. Es el momento. Bien, veamos si alguien quiere agregar algo. Compañeros, Aldo, veo que está por ahí. Ahorita vamos a ver. ¿Usted quiere aportar algo, Aldo? Sí, ya se aproxima. Ah, por el segundo parcial, pero no tuvieran el cuidado, porque definitivamente el segundo parcial tiene que ser conforme al contenido que ustedes ya han desarrollado, ¿verdad? Así es que vamos a desarrollarlo de esta forma. Leyes especiales no han visto, ¿verdad? Aún no, licenciado. No, Perfecto. Por el tiempo, fíjense que por el tiempo, estoy viendo según la programación, vamos a analizar la ley contra el lavado de dinero u otros activos. Vamos a analizar también la ley contra la narcoactividad y la ley de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Esas son las tres leyes próximas que vamos a estar analizando, estableciendo el tiempo que tenemos nosotros para poder analizar cada una de las leyes. Entonces, yo les voy a dejar de una vez esto de tarea, que puedan ustedes adquirir sus leyes para que las podamos desarrollar en las próximas clases. Hoy, pues, eh, como yo, el tema que tengo preparado es lavado de dinero, pero considero que no todos tienen la ley y la verdad sí me interesa que ustedes tengan su ley en la mano porque de nada me sirve que ustedes no tengan su ley. Entonces, fíjense pues, para avanzar un poco en cuanto a las leyes penales especiales, voy a indicarles a ustedes de que tengo acá una presentación, se la voy a compartir. Aquí está. Siempre ya saben, si alguien quiere aportar algo al curso, con mucho gusto puede levantar la mano, tiene la palabra para lo que considere oportuno. Entonces, dentro de la temática del desarrollo, prácticamente el derecho penal que ustedes ya han venido desarrollando, es importante que recordemos que ahora vamos a entrar al tema de análisis de leyes penales especiales.
Entonces, lo que ahorita les voy a estar presentando a ustedes, solo aquí está, que ustedes tienen que saber, primero que nada, vamos a hacer un pequeño repaso para luego ya entrar nuevamente al contenido, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño repaso. Como les digo, para la próxima clase sí necesito que todos tengan su ley contra lavado de dinero u otros activos, que esa es la próxima ley que vamos a estar analizando para la próxima clase. Entonces, hoy, porque tenemos que avanzar en contenido, vamos a, entonces, analizar propiamente que el derecho penal es el conjunto de normas jurídicas, pero ese conjunto de normas jurídicas, principios, teorías, doctrinas e instituciones, se encuentra una normativa, y esa normativa es qué es el delito, qué es la pena, faltas y medidas de seguridad. Entonces, dentro del desarrollo de lo que nos resta del curso, ustedes, bueno, y lo que han desarrollado, ustedes han aprendido que existe diversidad de delitos establecidos en el Código Penal, pero que esos delitos también regulan una consecuencia jurídica que es la pena. Van a ustedes también a comprender que el Código Penal tiene establecidas faltas, y vamos a recordar aquella parte del derecho penal de los semestres anteriores, que son las medidas de seguridad. Entonces, tratando de comprender esto, nos lleva a entender que existen dos tipos de derecho que se unen para poder determinar el análisis de un delito. Este es el jus puenale y el otro es el jus puniendi. Pero el jus puenale es el conjunto de normas jurídico-penales. Y ese conjunto de normas jurídico-penales, recuerden esto, jus puenale es el conjunto de normas jurídico-penales que regulan la actividad punitiva del Estado. Y esa actividad punitiva del Estado, a través del jus puenale, que es el conjunto de normas jurídicas, ustedes ven en la pantalla, hay un texto. Eso significa lo que ustedes han estado analizando durante el curso, que es cada uno de los delitos que están establecidos en el Código Penal. Ese es el jus puenale que se materializa para el análisis que ustedes tienen pues ya en su código. Entonces, vemos nosotros también de que el derecho penal tiene, ¿verdad? Acá su contenido. Y el contenido del derecho penal, ustedes se recordarán, vamos haciendo un pequeño recordatorio, porque vamos a entrar a un tema que son leyes penales especiales. Entonces es un tema distinto y no se encuentra en normativa en el Código Penal. Que el Código Penal tiene sus tres partes, ¿verdad? Bueno, tres libros. En la parte general, recuérdense ustedes que está el libro 1, que establece sobre principios, conceptos, doctrinas que establecen y se refieren propiamente al delito. Y la parte especial, que se refiere al libro segundo y libro tercero. Entonces, ¿quién me responde cuál es el libro que ustedes están analizando durante el desarrollo del curso? ¿El libro primero o el libro segundo y tercero? Tiene la palabra Saulo. El libro segundo y tercero, Lick. Muy bien, segundo y tercero, que es propiamente el desarrollo del programa. Entonces, este libro segundo y tercero se ocupa específicamente de regular la conducta de las personas en la sociedad, y lo hace a través de la creación de distintos delitos. Entonces, ustedes recuerden que la parte especial es lo que ustedes están analizando, y esa parte especial se ocupa el libro segundo, delitos, y el libro tercero, que son las faltas. Entonces, este recordatorio me sirve para exponerles a ustedes de que vamos a estar analizando próximamente, les dije, ley contra el lavado de dinero y otros activos, ley de femicidio, ley de narcoactividad, y espero me dé tiempo, ley de armas y municiones. Entonces, en esa ley de armas y municiones, por ejemplo, ustedes van a encontrar establecidas o tipificadas faltas. Entonces, ustedes van a aprender de que esta parte especial se normatiza a través del jus puenale en leyes especiales. Es decir,
Ustedes ven que esa parte dice parte especial. Las leyes son leyes especiales penales, que de alguna u otra manera el legislador deja establecidas en normativas distintas porque es necesario regular o continuar regulando la conducta de las personas en la sociedad a través de distintas normativas, como la ley de armas y municiones o ley contra la narcoactividad. Entonces, no nos debemos centralizar solo en el Código Penal, sino también analizar las leyes especiales. ¿Pero de dónde se desprenden? De esta parte especial. Claro que cuando empecemos a analizar leyes penales especiales, si bien es cierto, vamos a analizar distintos delitos que regula cada una de estas leyes, por eso son leyes especiales, también vamos a marcar algunos aspectos sustantivos o de la parte general, como lo son las penas, que es propiamente el análisis del delito como elemento subjetivo, y vamos a analizar también que existen sujetos que intervienen en el delito. Entonces, a modo de ir recordando, vean ustedes que esa parte del Código Penal y de las leyes especiales se materializa en el derecho penal material o sustantivo. Entonces, también sepan ustedes que dentro del desarrollo de las leyes penales especiales, ustedes van a encontrar una parte material en algunas y una procesal. Por ejemplo, en la ley de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, ustedes encuentran la parte sustantiva. Y esa parte sustantiva es la que les da a ustedes, por ejemplo, definiciones, que les explica qué es mujer, qué es hombre, qué es misoginia, ¿verdad? Qué es ámbito privado o ámbito público, y luego la normativa de los delitos o las acciones que regula en el ius penale. Entonces, esa es la parte sustantiva. Pero de ahí que el derecho penal se integra también por la parte procesal, que es análisis de los siguientes semestres que ustedes van a tener, pero que se materializa. Y de último, la parte ejecutiva o penitenciaria. ¿Por qué les recuerdo esto? Para que ustedes de una vez se adelanten a que, si bien es cierto, existen delitos, esos delitos regulan la acción del sujeto, lo que no está permitido que haga, ¿verdad? Y si lo hace, incurre en responsabilidad penal. Eso significa en la imposición de una pena. Y esa pena, al momento que se cumple, debe ser ejecutada. Es lo que nosotros conocemos como la ejecución de la pena. Pero note cómo estas tres partes del derecho penal se integran de lo que ustedes ahora van a desarrollar, que es propiamente el análisis del delito. ¿Y por qué me sirve a mí el poder analizar desde ya todo este conjunto de normativas y teorías o doctrina? Porque cuando ustedes analizan ya un caso en concreto, saben a dónde es que deben de direccionar su estrategia de litigio. De tal sentido que al momento que ustedes analizan los tipos penales, presten atención, abogados y abogadas, porque cuando ustedes analizan los tipos penales, ustedes de entrada, en el caso concreto, van a saber a dónde es que dirigen sus estrategias de litigio. Hay delitos que tienen penas elevadas. Me refiero a las penas que superan los 5 años de prisión. Y hay delitos que tienen una pena menor a 5 años de prisión. Todo eso lo vamos desarrollando nosotros al momento que analizamos los delitos. En las leyes especiales, ustedes van a encontrar delitos. Ojo con esto. Ojo. Delitos que superan los 5 años de prisión. Delitos que son menores, que se les llaman delitos menos graves. Y que ustedes a través del análisis de la normativa sustantiva, que de hecho esto fue parte del semestre anterior, que a ustedes les explicaron cómo aplicar, por ejemplo, sustitutivos penales, pero van enfocados desde el momento en el cual ustedes analizan cuál es la pena que tiene el delito. Y fíjense que este curso es tan importante para ustedes porque, de veras, uno cuando toma un caso, tipifica. Y se recuerdan que tipificar es parte de un elemento positivo en la teoría del delito, de la tipicidad. Y ustedes, en su calidad de abogados y abogadas, tienen que saber tipificar, es decir,
orientar sus argumentos, sus razonamientos jurídicos a unas conclusiones concretas, lógicas y coherentes. Eso es parte. Pero cuando ustedes desconocen dónde están los delitos, cómo tipificarlos, ¿qué significa tipificar? Por si a alguien se le ha olvidado, recuérdense que tipificar es que ustedes realizan un razonamiento sobre la conducta del sujeto y tienen que determinar ustedes, en primero como abogados que llevan el caso, en dónde encuadra la conducta de su cliente. Y esa conducta del sujeto puede estar en el Código Penal o en leyes especiales. Pero qué importante significa el análisis de los delitos en leyes especiales y Código Penal. ¿Por qué no nos centralizamos solo en los elementos objetivos que integran el tipo penal, como el sujeto, como el verbo rector, bien jurídico tutelado, como la pena? ¿Se recuerdan ustedes? Y yo creo que, porque esto fue noticia nacional, fue de redes sociales, donde se establecía, por ejemplo, que entra en vigencia el procedimiento especial de aceptación de cargos. Entonces, ¿cómo puedo yo aplicar esto que más adelante, y como les digo, va a ser análisis de los próximos cursos que ustedes tengan, que va a ser procesal, pero de entrada, ustedes en los delitos tienen que conocer cuáles son las penas. Si ustedes analizan cuáles son las penas, podrán aplicar esta parte que ustedes ven acá, que sería la parte del derecho procesal. Pero lo importante es lo sustantivo. Aquí es de donde parte. Entonces, de manera concreta, les he colocado que esa parte sustantiva está en el Código Penal y leyes especiales. Bueno, de esto van a recordar ustedes que existen principios y uno de los principios que les quiero recordar a ustedes y que todo abogado debe recordar al momento que tiene un caso es el principio de legalidad. Este principio de legalidad permite que se pueda imponer una responsabilidad penal al sujeto que ha cometido el delito. Pero ojo, ese sujeto que ha cometido el delito, que se le impone la responsabilidad por parte de un juez o un tribunal, vamos a hablar sobre la imposición de un delito a una conducta. Es decir, que solo las acciones que estén establecidas como delito o faltas son las que podrán ser impuestas al sujeto. ¿Qué sujeto? El que comete el delito. ¿Dónde se encuentra el sujeto determinado? En el delito, en el tipo penal, ¿verdad? Entonces, esto es lo que conlleva el principio de legalidad. Bueno, vamos a acá. Quiero comentarles algo y es precisamente sobre el contenido del derecho penal. ¿Y por qué les volví a colocar aquí como recordatorio? Yo les voy a ir compartiendo algunas presentaciones dependiendo, miren, del recordatorio que les hice de la parte especial. Es decir, que en la parte especial ustedes pues van a tener definitivamente el análisis de las leyes especiales. Yo les coloqué, por ejemplo, ¿verdad? Las 3 leyes que les había mencionado. La que no está acá es la ley contra el lavado de dinero u otros activos. Como les digo, espero tiempo, ya en la próxima clase vamos a empezar, que conforman la parte especial. Entonces, de acá, ustedes se recuerden que los delitos los van a encontrar regulados en las leyes y que una definición propia del delito no la van a encontrar en las leyes especiales. Sí lo encuentran en el Código Penal y esto entonces me recuerda a que ustedes van a aplicar supletoriamente el Código Penal con las leyes especiales. Es decir, que en las próximas clases ustedes deberán tener su Código Penal y sus leyes especiales. Porque el artículo que fundamenta cuál es el delito, vamos a ver si alguien de ustedes se recuerda cuál es el artículo que fundamenta el delito. Vamos, ¿cuál es el artículo que fundamenta el delito?
Entonces ven ustedes que es el artículo 10 del Código Penal. Entonces, dos cosas importantes para empezar con el tema de análisis de leyes especiales. Uno es el principio de legalidad. Y el principio de legalidad permite que una persona sea procesada, sea sancionada o se le imponga una pena o sea procesada porque su acción se determina y se encuadra, estoy refiriéndome a la tipicidad, en un delito. Pero para ello es importante que ustedes vean el artículo 10. Y entonces ahí aplicamos la supletoriedad que ahora les estoy mencionando, el Código Penal, con las leyes especiales. Y si ven ustedes si hay una definición del delito en el Código Penal, no la van a encontrar, porque no hay. Esa parte es teoría del delito, y teoría del delito, ¿se recuerdan ustedes que les decían que teoría del delito es doctrina? No está en normativa. Pero pues sí hay algunos artículos, como por ejemplo el 17 de la Constitución, que nos enseña qué es el principio de legalidad. Bueno, entonces, quiero que recuerden ustedes que también en leyes especiales van a encontrar los elementos objetivos que integran el tipo penal. Y estos elementos objetivos que integran el tipo penal son los sujetos. Ustedes se recuerdan que ya tienen la técnica de marcaje y esa técnica de marcaje es poder determinar qué es el sujeto activo, qué es el sujeto pasivo. Y entonces esto está fácil porque igual vamos a encontrar las leyes especiales. ¿Quién es el sujeto activo? Es quien realiza la acción. Ustedes deberán marcar en cada uno de los artículos quién es el sujeto activo, quien realiza la acción típica establecida en el delito. Y el sujeto pasivo es la persona en contra de quien recae la conducta que realizó el sujeto pasivo, ¿verdad? Entonces, determinar en leyes especiales sujeto activo y pasivo es lo mismo que estarlo determinando en el Código Penal. Porque ya en el Código Penal, por ejemplo, ustedes en el artículo 123 que establecía el homicidio, decía que homicidio es quien diere muerte a alguna persona. Al homicidio se le impondrá pena de prisión de 15 a 40. Entonces, los sujetos los encontramos determinados en el propio artículo. Y ustedes se recuerdan de que en una técnica les decían, comete homicidio quién, y eso se los viene desde el primer semestre, desde el primer curso de Derecho Penal, quién, y ese quién se recuerdan que es cualquier persona. Eso es para una técnica de marcaje y aprendizaje de delitos. Pero ustedes van a encontrar en unas leyes especiales, por ejemplo, que existen los llamados sujetos especiales del delito. ¿Por qué son especiales? Porque la propia ley refiere qué sujeto es el que interviene en la comisión del delito. Es decir, hay sujetos generales y ese artículo 123 de homicidio dice quién, y quién es cualquier persona. Pero cuando nosotros analizamos de manera concreta el delito, por ejemplo, van a entender ustedes que hay sujetos especiales del delito. Y esos sujetos especiales del delito, aquí les tengo un ejemplo. Quiebra fraudulenta. ¿Se recuerdan que cuando ustedes marcaron ese artículo, el artículo refiere directamente a regular conducta del comerciante? Pero al principio de supletoriedad, ¿quién es comerciante? ¿Quién se considera comerciante? El derecho mercantil refiere quién se considera comerciante. Es decir, que esta normativa, si bien es cierto, está legislado, principio de legalidad, no se le puede aplicar a cualquier persona. Ven ustedes acá una excepcionalidad al principio, ¿verdad?, de generalidad del derecho penal. Ese principio de generalidad del derecho penal refiere que se debe aplicar la ley por igual a todos. Acá vemos nosotros que si es especial, no es para todos. Lo mismo vamos a encontrar, y se los voy a volver a recordar, allá en la ley de, vamos a ver, mejor díganme ustedes, de las 4 leyes que les mencioné, que van a ser objeto de análisis de las próximas clases, ley contra el lavado de dinero y otros activos, ley
Les dije, ley contra el lavado de dinero u otros activos, ley de armas y municiones, ley contra la narcoactividad y ley de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. ¿Dónde encuentran ustedes en esas 4 leyes un sujeto especial? Es decir, a quién se le debe dirigir y para quién está creado la normativa. Y no puede ser cualquier persona. La ley de femicidio y violencia contra la mujer, Lick. ¿Por qué, Susana? Porque va dirigida especialmente a mujeres, no se puede aplicar en caso a un hombre, digamos. Ya, muy bien. Ok. ¿Usted encontró algo interesante? Pero, perdón, ¿Mm? licenciado, Sí, Marco. con todo lo que se viene viendo con respecto a la ideología de género, esa ley dejó de ser solo para mujeres, ya que si yo me autopercibo como una mujer y para no violentar cómo yo me autopercibo, podrían aplicar esa ley para defenderme si yo así lo quisiera. Entonces dejó de ser exclusiva. Considero que la de narcoactividad esa sí es exclusiva porque únicamente va contra las personas que están cometiendo ese tipo de delitos. Por ejemplo, usted y yo no nos pueden aplicar esa ley porque no estamos cometiendo ese tipo de delito. Ok, muy bien, muy bien, Marlon. Bueno, Susan, vamos a tratar de integrar esto, porque recuérdense ustedes, y Marlon mencionaba algo interesante, ¿verdad? La identidad de género. Pero recuérdense que en Guatemala, ¿hasta qué límite está regulada la identidad de género? Y si ustedes ven la normativa es clara, porque la normativa refiere, ¿verdad? En el femicidio, principalmente, darle muerte a una mujer, ¿verdad? Pero ven ustedes ahí que el sujeto activo es el hombre, que le va a dar muerte a una mujer. Ya en un análisis o en un razonamiento jurídico, si el juez puede decidir cambiar el tipo penal, porque posiblemente se le dio muerte ahorita me estoy refiriendo a un sujeto pasivo, mujer que se le dé muerte, y considerar, ¿verdad? Que posiblemente era hombre, pero vestía como mujer, actuaba como mujer, y que al sujeto activo lo estén considerando como femicida. Entonces, nosotros, si estuviéramos en defensa de esta persona, no permitiríamos que se le aplicaría el delito de femicidio. Nos iríamos por un homicidio, porque ahí garantizamos la identidad. Pero si estuviéramos del lado del sujeto pasivo, era malo, garantizando los derechos, pues posiblemente sí solicitaríamos que se aplicara esa ley. Entonces, yo creo que en esa ley sí se manifiesta lo que es el sujeto especial, porque va dirigido directamente a proteger a la mujer y la conducta que se regula es la del hombre. La que se sanciona es la del hombre. Lo mismo con violencia contra la mujer. ¿Ya? El hombre que maltrate, por ejemplo, a la mujer, que agreda físicamente. ¿Mm? Entonces, vamos a ver, aquí hay un comentario. Muy bien, qué bueno. Estén interactuando. Sí, se lo voy a compartir, Melanie. En nuestra legislación actual jamás se va a ver en un sujeto activo que acuse de femicidio a personas transgénero. Es correcto. Y les voy a contar. Fíjense que en una ocasión estaba en otra fiscalía. Yo actualmente me desempeño como fiscal. ¿Verdad? Creo que se los había comunicado en la clase anterior o en la presentación que tuvimos en la semana pasada. Yo me desempeño como fiscal. Ya tengo varios años de actuar como fiscal y actualmente me desempeño como fiscal de litigio. Es decir, mi ejercicio profesional es propiamente en tribunales, ¿verdad? Entonces, fíjense que en una ocasión llega una persona, lo vamos a ver en la ley de femicidio, a presentar una denuncia y quería que se le tomara su denuncia por violencia contra la mujer. Y de hecho actuaba, vestía, pero cuando se le identifica, documento de identidad, pues era sexo masculino. Entonces, no se puede, no podemos proceder. La ley es clara y no podemos cambiar nosotros la normativa, ¿verdad? Entonces, ante lo que está legislado por nuestros congresistas, no podemos nosotros más que, como abogados, aplicar la ley. No podemos cambiarla. Claro, hay cortes que sí lo pueden hacer,
y que ustedes van a encontrar, tanto en el Código Penal como en leyes especiales, algunas referencias de inconstitucionalidades que se puedan aplicar. Ya vamos a ir identificándolas. Pero entonces les digo, eso es lo que se le llama una, no legislación, reformas judiciales que se le llaman en la actualidad. Por ejemplo, la Corte de Constitucionalidad puede dar un criterio distinto sobre la interpretación de una normativa y así es como los vamos aplicando. Pero pues sí vemos nosotros. Ahora, en el tema de narcoactividad, en Marlon, yo creo que en el tema de narcoactividad sí va dirigida a cualquier persona, salvo casos de excepción, porque ustedes en narcoactividad van a encontrar un delito, ¿verdad?, que está dirigido al médico. Pero entonces esa conducta sí se regula específicamente para el médico. Entonces sí lo vamos a encontrar. Entonces ahí pues sí vamos a ir haciendo esas diferencias. Tiene la palabra Douglas. Gracias, licenciado. Perdone, aunque dentro de las leyes que usted menciona especiales, la ley de protección de la niñez y adolescencia, aquí se aplica lo que estamos tratando ahorita en el caso concreto. Muy bien, perfecto. La ley Pina, como se le ha llamado, fíjense que esta ley Pina, si bien es cierto, son leyes penales especiales, les voy a contar qué sucede con la ley Pina. Esta no regula delitos, únicamente regula procedimiento. Y usted, miren, yo estaba viendo el programa y esta ley no está incluida. Sí me hubiese gustado platicarla con ustedes, pero de repente tenemos clase extra o ahí pues podemos incluirla. La verdad es que lo interesante es que ustedes aprendan estas normativas especiales. Esta ley, ¿verdad? Fíjense ustedes que no regula delitos. Y es precisamente lo que yo les quería comentar, y se me había olvidado, pero gracias a Douglas que me recuerda. Es que hay leyes especiales que regulan delitos y hay leyes especiales que solo regulan procedimiento, que se relacionan en materia penal. Por ejemplo, la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, que es la Ley Pina, solo regula procedimientos, 2 procedimientos. El de niños, niñas y adolescentes violentados o amenazados en sus derechos. Son aquellos niños que vemos nosotros, por ejemplo, allá en el semáforo, jugando bolas, o aquellos niños que nosotros vemos limpiando vidrios, pues ellos están siendo vulnerados. Este es el primer procedimiento para poder quitar de la esfera del núcleo familiar que les está violentando, o sea, el padre, los hermanos, y que el Estado los resguarde. El otro es el procedimiento de adolescentes en conflicto con la ley penal. Ese procedimiento de adolescentes regula el proceso para sancionar a un adolescente, pero que el adolescente transgreda la ley, y transgredir la ley significa que ese adolescente pueda cometer un delito de los establecidos en el propio Código Penal que ustedes ya analizaron y de los establecidos en las leyes especiales que son los que vamos a estar analizando. Por ejemplo, puede ser narcoactividad. ¿Cuántos adolescentes no hay que cometen delitos de narcoactividad, posesión para el consumo, promoción y fomento o estímulo a la drogadicción, comercio, tráfico, almacenamiento ilícito? Entonces, esa es una ley especial, Douglas, que regula solo el procedimiento. Que es interesante al final, porque fíjense que, miren, es interesante esa ley. Por eso les digo, hay leyes muy interesantes porque aunque nosotros aprendamos, por ejemplo, acá, les voy a poner un ejemplo fácil, ya que estamos en modo repaso. Aquí en el homicidio ustedes, por ejemplo, ven una pena de 15 a 40 años para quien cometa delito de homicidio. Pero nosotros vamos a analizar que en la ley Pina, si es un adolescente, ¿y a quiénes me refiero cuando digo adolescentes? A los que no han llegado a cumplir 18 años. Y el rango es de 13 a 18 años. Solo para que vayan teniendo ustedes referencia. Entonces, de 13 a 18 años son adolescentes, ¿verdad? Y como yo les digo a mis alumnos de privado, les digo, cuando vemos esta ley Pina, les hago chiste, porque a veces yo les digo, nosotros tenemos en casa, por ejemplo, menores de edad, de 14, 15 años, y que en la casa nunca dejan de ser niños. Es que está el niño, está el bebé, pero ellos son adolescentes. Entonces, aprendan algo.
Desde que nacen a los 13 años son niños. De 13 años en adelante hasta que cumple 18 son adolescentes. Entonces, quiero concretizar esto en que, si bien es cierto, el Código Penal al homicidio le impone 15 a 40 años de prisión, para un adolescente, ya se van a dar cuenta ustedes que la pena puede ser máximo 6 años, empezando desde 1 mes, 2 meses. El tope son 6. Puede fijar el juez 1 año de prisión. Pero siempre se respeta la normativa del Código Penal para este caso. Van a encontrar ustedes otras leyes especiales hablando de procedimientos, como la ley que regula el procedimiento de extradición, Douglas. Esa es otra ley. Van a encontrar ustedes también leyes que se relacionan o se asemejan a lo penal, como la ley de extinción de dominio, que es otra ley penal, pero no regula propiamente los delitos. En la ley de armas y municiones sí se regulan delitos, pero esa ley de armas y municiones tiene 2 partes, que en su momento se los voy a explicar. Una parte que es administrativa, que es, por ejemplo, cuando se compran armas, se registran en la DIGECAM, que regula toda la DIGECAM, que crea la DIGECAM, da la normativa de las funciones de la DIGECAM, y el otro apartado que es de los delitos. Y esta ley de armas y municiones, recuérdese de esto. ¿Por qué? Regula faltas. Por ejemplo, la ley de armas y municiones regula faltas y delitos. Ley contra la narcoactividad, solo delitos. Ley contra lavado de dinero de otros activos, delito. No delitos, delito. Ojo con eso. Entonces, ese es el sentido de ir analizando las leyes especiales, que ustedes vayan aprendiendo qué es lo que va a regular. Bueno, ¿alguien tenía levantada la mano? Tiene la palabra. Muy bien, dice Ian. Ah, sí, es que Ian tenía levantada la mano. Muy bien, sí. Tiene razón, ¿verdad? Aunque vista como mujer. Miren, les voy a contar. En una ocasión tuve un caso porque dentro de todo, pues, como se los dije en la clase anterior, pues también he ejercido como abogado particular y también he sido parte del organismo judicial. Trabajé por varios años en el organismo judicial, abogado particular y actualmente, pues, fiscal del Ministerio Público. Entonces yo me recuerdo que en una ocasión estaba como abogado particular y fíjense que me tocó defender a una persona que era transgénero. Vestía como mujer, usaba tacones, pero el juez fue claro y dijo, yo no puedo darle ingreso al centro preventivo para mujeres, aunque él diga ser mujer, no lo es. ¿Me comprenden? Y le dieron ingreso al centro carnal. Entonces, coincido con lo que dice Ian. Aunque vista como mujer, la normativa está clara y es hombre, ¿verdad? Así es que, pero pues resulta interesante para nuestros razonamientos. Bueno, lo otro entonces es que el bien jurídico tutelado, recuérdense ustedes que el bien jurídico tutelado es el interés que pretende proteger el Estado a través de la creación de distintos tipos penales. Pero el bien jurídico tutelado lo voy a encontrar en cada una de las leyes especiales. Por ejemplo, en narcoactividad, el bien jurídico tutelado es la salud. Entonces recuerden ustedes que cuando el Estado, que la Constitución Política de la República de Guatemala es la que establece cuáles son, por ejemplo, los bienes jurídicos tutelados, la vida, la salud, la libertad, la integridad. El Código Penal respeta esos bienes jurídicos y los va integrando para protección. Entonces, tenemos los delitos contra la salud en ley especial. Código Penal regula otros, pero ley especial y está, por ejemplo, en narcoactividad. Si se lesiona ese bien jurídico tutelado, entonces el Estado tiene su actuar y su actuar es a través del ius poenale y el ius puniendi. Ustedes recordarán que el ius puniendi es la facultad que tiene el Estado de sancionar a una persona. Pero esa sanción, ojo, tiene que estar establecida en la norma penal. Tiene que estar establecida en la ley especial. Y el otro, vamos a encontrar nosotros que es el verbo rector.
Y estos verbos rectores se le llaman, bueno, tanto al bien jurídico tutelado como al verbo rector se le llaman elementos objetivos que integran el delito. Estos elementos objetivos que integran el delito también los van a encontrar ustedes establecidos en las leyes especiales. Es decir, esto no deja de ser parte de análisis del delito, aunque esté en una ley especial, aunque esté en un cuerpo normativo distinto al Código Penal. ¿Y cuáles son los verbos rectores? Porque, miren por qué estamos repasando esto, porque ya en las leyes especiales yo les voy a mencionar y les voy a decir, mire, aquí marque, ese es el verbo rector. Entonces, el verbo rector son las acciones. El verbo rector queda establecido en la descripción del delito. ¿Cuál es la descripción del delito? Si nosotros regresamos acá a analizar el artículo 123, la descripción del delito es, por ejemplo, homicidio. Artículo 123, comete homicidio quien diere muerte a alguna persona. Al homicidio se le impondrá prisión de 15 a 40 años. ¿Cuál es entonces? Miren, eso está fácil porque ustedes ya lo marcaron. ¿Cuál es el verbo rector del artículo 123 de su Código Penal? ¿Cuál es el verbo rector? ¿Quién más? Dar muerte. Dar muerte. Sí. Matar. Diere muerte. Muy bien, diere muerte. Y de veras se concretiza con el tema de matar. Diere no, ni dar. Porque dar es, por ejemplo, yo les doy a ustedes, les doy un objeto, les doy un teléfono. Eso es dar. Pero dar muerte es lo que establece la normativa. Es como, por ejemplo, en leyes especiales. Ustedes van a encontrar en narcoactividad, en el comercio, tráfico, almacenamiento de drogas, la palabra quien comercialice, comercializar, vender, distribuir. Esos son los verbos rectores. Distribuir. Esas son las acciones. Pero las acciones tienen que estar establecidas y determinadas en el delito que vamos a encontrar en las leyes especiales. Entonces, vean ustedes que eso tiene que estar determinado. Quien prevé, vamos a ver, comete delito, quien prevé la vida, muy bien. Bueno, por ejemplo, en lavado de dinero u otros activos, hay varios verbos rectores, y ya lo vamos a ver en la siguiente clase, pero entre ellos está, por ejemplo, invertir, transferir. Eso es en lavado de dinero. Entonces, vamos a encontrar esos verbos rectores, que es qué es lo que realiza el sujeto, y de lo que realiza, por eso les digo, los verbos rectores son las acciones. En un tema lejos de lo penal, por ejemplo, correr, es una acción que usted realiza, pero esa acción no está en normativa penal que sea prohibido. Entonces, vea usted por qué es que al inicio le expliqué el principio de legalidad, porque el principio de legalidad permite, y no lo vamos a separar del Código Penal, sino lo vamos a seguir aplicando en leyes especiales, el principio de legalidad. Porque si yo le digo correr, es una acción, pero correr no está en una normativa que diga se le impondrá pena de prisión a quien se sorprenda corriendo por las calles. Si no, nadie corriera. Entonces, la acción es correr. Entonces, por eso les digo, en lavado de dinero va a encontrar ustedes verbos rectores. Y los verbos rectores son importantes en el análisis ahora del delito, porque a partir de los verbos rectores es que usted hace el encuadramiento de la acción en un delito. Entonces, ojo, porque ya ustedes en su carrera profesional, ustedes tienen que saber que el fiscal va a direccionar un delito a la acción de su cliente. Pero, ojo con esto, ustedes tienen que saber si la conducta de su cliente encuadra en los verbos rectores que establece el delito. Por ejemplo, en lavado de dinero, sí, porque refiere varios verbos rectores como poseer, administrar bienes, ocultar, impedir, ¿verdad? El origen.
su cliente participó en esto, pero eso me sirve al analizar los verbos rectores y entender, por supuesto, que son las acciones que realiza el sujeto. Por ejemplo, si fuera invertir, si el verbo rector fuera invertir, lógico, ustedes no van a venir al artículo 123 a analizar el delito de homicidio. Entonces, por eso es que sirven el análisis de los verbos rectores. Y tengan mucho cuidado y préstenle mucha atención a esta parte, porque eso sí es sumamente importante para su ejercicio. Y luego, pues, ya vamos a ir analizando otros aspectos. Cada uno de los delitos que vamos a encontrar tiene un lugar de la comisión del delito. Entonces, pero esto ya se va a determinar en cada caso concreto, solo que hay normativa y no dejo los elementos objetivos y los llevo a las leyes especiales, el lugar del delito y el tiempo del delito. Bueno, ¿me recuerdan ustedes que hay delitos dolosos y hay delitos culposos? El delito doloso, se recuerda que se realiza con la intencionalidad de cometer el hecho. Es decir, que en el dolo el sujeto tiene la intención, el sujeto quiere dar muerte, quiere matar, quiere cometer el delito, lo piensa, lo planifica y ejecuta. Ese es a título de delito doloso. Vamos a encontrar también en alguna normativa lo llamado delito culposo. El delito culposo es cuando la persona no tiene la intención. Pero eso, ¿dónde lo determino? Cuando yo analizo y leo cada uno de los delitos. Entonces, cuando yo les hable de que este delito es doloso, es porque usted sabe que la intencionalidad del sujeto, del llamado autor, del sujeto activo, se materializa porque tiene la intención, tiene el conocimiento como un elemento volitivo y cognoscitivo y la voluntad de dar muerte. O puede que yo le diga, márquelo porque este también en su momento puede ser considerado un delito culposo. ¿Verdad? Entonces ya vamos a ver, están también los culposos. Así es que, ¿qué es culposo? Es cuando el sujeto no tiene la intención de cometer el delito, y recuérdelo, pero lo comete por dejar de cumplir con el deber de cuidado que debía cumplir. Por ejemplo, en la ley de armas y municiones, vamos a encontrar nosotros aquel delito que se le llama, miren, ahorita tengo una laguna, ¿verdad? Vamos a ver si alguien me recuerda. Miren ustedes, se me vino una laguna. Cuando las personas pues portan el arma de manera visible, ¿verdad? Portar el arma de manera visible, dando pues a entender de que la persona pues o es agresiva o es esto. Muy bien, Lionel, tiene la palabra. ¿Sería de manera ostentosa, Lick? No, 100 puntos, perfecto. Mire, me recuerdo de la descripción del delito, pero no me recuerdo del epígrafe. Muy bien, eso, puro Neto Brand. Ahí estaba cortando unas zanahorias y con el arma, ustedes. Pero bueno, es cada quien de manera ostentosa, perfecto. Muy bien, entonces vamos a ver cierta normativa. Yo les voy a ir poniendo algunos ejemplos también. Dentro de cada análisis de cada ley, les voy colocando algunos ejemplos. Puede que se dé. Ya otra vez sucedió. La persona, pues, fíjense ustedes de que aportaba de manera ostentosa, ¿verdad? Y sabía que llevaba el arma y de repente empezó a correr y cayó el arma y se accionó. Ese es culposo. No tuvo la intención, ¿verdad? Y le fue a impactar el proyectil a una persona pero no tuvo la intención, pero es culposo. Aquella persona que estaba limpiando el arma de fuego y se le accionó, que eran dos agentes en una garita y mató al amigo. Ustedes no tenían la intención. Pero ese es, ¿verdad? Puede ser. O aquella persona que estaba en aquel jaripeo, que accionó su arma, disparo sin causa justificada. No tuvo la intención, se le accionó. Bueno. Ok, tienen la palabra, están levantando la mano, tienen la palabra. Vamos a empezar por, ¿quién tiene levantada la mano? Ian. Lick, en este caso de los delitos culposos, también yo recuerdo que con el doctor de Matavela se analizaba un caso donde una persona estaba en el polígono disparando y por X o Y motivo la bala se desviaba y le daba al de limpieza. En ese caso también es delito culposo, ¿no? Sí,
Pues sí, porque no tienen la intención. Bueno, entonces lo que hizo es faltar al deber de cuidado. Ujú. Faltar al deber de cuidado. Lick, pero no se podría también decir caso fortuito, porque ¿qué hacía la persona cerca de donde estaban cayendo los proyectiles, no? O sea, era un lugar donde se accionaban las armas. Yo siempre tuve duda con ese caso y me recuerdo que fue un examen. Habría que analizar bien el caso concreto. Habría que analizarlo porque el artículo 22 del Código Penal también refiere lo que es el tema de que cuando hablamos nosotros de accidentes, pero puede ser también. Por eso le digo, tendríamos que analizar bien el caso o que usted lo tuviera porque podría tratarse también de error en el tipo. Posiblemente que el polígono pensó que era parte del polígono, disparó. Puede ser y no era parte del polígono. Ok, Lick, muchas gracias. De nada. Puede ser, Ian. Bueno, entonces, hasta aquí la vamos a dejar. No sé si alguien tiene alguna duda. Lick, yo tengo una duda, disculpe. Sí, Diego, tiene la palabra. Porque yo siempre me he preguntado eso de Neto Brand, ¿por qué él sí anda con el arma y no sé, está exonerado de esto o qué pasa con él? Fíjense que la ley de armas y municiones establece quiénes tienen la facultad de poder tener arma, ¿verdad? Por cargo. Se llama portación de armas por razón de cargo. Pero fíjense que en ningún momento da la normativa que se utilice de manera ostentosa. Pero pues ya saben ustedes cómo son nuestros funcionarios en Guatemala y cómo se aplica la ley. Que de hecho yo creo que tiene un proceso, fíjense ustedes, activo, por eso, tiene un proceso activo. Estaba viendo que tiene varios procesos, tiene un proceso activo por esa ostentar el arma de manera, de esa forma, o visible. Así es. Gracias, Lick. O intimidatoria. Bueno, entonces, compañeros, ¿alguien tiene alguna duda? Ya en la próxima clase arrancamos con la ley contra el lavado de dinero u otros activos. Muy bien. ¿Dudas? ¿Todo bien? Sí, todo bien, muchas gracias. Buenísimo, Todo licenciado. bien, licenciado, gracias por la explicación de hoy. Muy bien, perfecto. Ya en la próxima clase tengan su ley, les adelanto de una vez, tengan sus marcadores, ¿verdad? Yo creo que han estado utilizando ustedes marcadores, tengan su marcador color amarillo, tengan su marcador color verde, tengan su marcador color rosado o anaranjado, el que ustedes mejor consideren. No nos debe faltar en nuestra mesa de estudio. Miren, yo acá los tengo y entonces se los resalto. El amarillo porque vamos a estar marcando. Ustedes marquen de una vez porque, miren, la intencionalidad de los cursos es que ustedes obviamente aprueben su semestre, pero la intencionalidad es que ustedes aprendan. Entonces, ustedes van a tener esa ley, se las van marcando y ustedes vayan preparándose, piensen como abogados, vayan preparándose desde ya como abogados. De eso se trata. De veras, se trataría de que ustedes terminen pensum y se sometan a su examen privado y ganen y se estén graduando. Entonces, ustedes desde ya tienen que empezar a marcar. Tengan su color naranja, lo vamos a utilizar. Su color verde también, tengan, lo vamos a estar marcando. Y el color amarillo. Esos tres colores para empezar con el marcaje. Lapicero y la ley. Impresa, por favor. No la vayan a tener en medios digitales porque de veras es bien complicado. Ténganlo impresa. Ténganlo impreso. Bueno, nos vemos entonces. Buenas noches para todos. Un gusto y un honor estar con ustedes. Licenciado. Buenas noches. Gracias, licenciado. Gracias. Parcial todavía no tiene fecha. Buenas noches, Lick. Buenas noches para todos. Buen descanso. Una pregunta, Lick. ¿Usted va a hablar en la conferencia el día de hoy? La conferencia es a las 20 horas. Yo creo que ya empezó. Ya inició. Sí, mi pregunta es si usted va a hablarlo. Fíjese que yo no voy a estar, sino que va a estar una compañera que es jueza. Ella es la que está en este momento pues impartiendo el procedimiento de delitos menos graves. La verdad es que es un tema bien interesante para quienes quieran unirse. Están cordialmente invitados. La actividad es gratuita. Ahí les estoy compartiendo el link. Quienes quieran, pues,
Desde ya, bienvenidos. Nada más que ustedes sepan de que el procedimiento de delitos menos graves es para poder resolver la situación jurídica de una persona que cometió un delito. De los menos graves son los delitos que no exceden de 5 años de prisión, que ustedes ya marcaron en su código penal y que hay en leyes especiales. Entonces, para que cuando entre a la conferencia ustedes se ubiquen, es que el delito menos grave es aquel que está establecido en el Código Penal, que la pena no supera los 5 años de prisión. Esos delitos son competencias del juez de paz. Por eso quien va a exponer es un juez de paz y se tramitan en un procedimiento distinto al procedimiento común. Así es que bienvenidos quienes quieran, están invitados. Ahí está en la página de IDEP, preparación de privados.